Este seminario se titula Hematolinfopoiesis y desarrollo del sistema inmune fetal. El objetivo de este seminario es poder responder a la siguiente pregunta: ¿cómo, dónde y cuándo se forman las células sanguíneas y las células del sistema inmune en el embrión y en el feto? El desarrollo del sistema vascular comienza durante la tercera semana de la gestación, a los 18 días aproximadamente, en la pared del saco vitelino. El gran crecimiento en volumen experimentado por el embrión supera la posibilidad de ingreso y distribución eficiente de gases y nutrientes a todos los tejidos solo mediante difusión. Por este motivo, se inicia tempranamente el desarrollo del corazón y del sistema vascular, que abastece tanto al embrión como a los anexos embrionarios. La hematopoiesis, proceso que lleva a la formación de las células sanguíneas en el saco vitelino, sirve como una adaptación temporal para cubrir las necesidades inmediatas del embrión hasta que se desarrollen los tejidos que suelen producir células sanguíneas en el adulto. El desarrollo del sistema vascular y de las células sanguíneas primitivas se inicia con la agregación de células mesenquimáticas cuya compactación lleva a la formación de islotes sanguíneos o angiogénicos, aunque en un sentido más estricto algunos autores los denominan endoteliogénicos. La principal hipótesis postula que los hemangioblastos, células fundadoras de los islotes sanguíneos, tienen una capacidad de desarrollo bipotencial, ya que pueden originar tanto células endoteliales como células madre hematopoyéticas, precursoras de todos los linajes celulares de la sangre. Dichas células aparecen por primera vez en el mesodermo posterolateral y desde allí migran a los órganos formadores de sangre iniciales. Bajo la influencia del factor RANX1, algunas células siguen el linaje hematopoyético, mientras que otras siguen el linaje endotelial, determinado por la expresión del factor HOXA3, entre otros. Un tercer grupo celular sigue el linaje comprometido con la formación del músculo liso vascular. Los islotes sanguíneos luego se cavitan, las células se aplanan, se polarizan y desarrollan entre ellas complejos de unión. Cabe destacar que tanto la agregación como la cavitación de los islotes son el resultado de cambios en la adhesividad de las células, que resultan de modificaciones en el patrón de expresión de moléculas de la superficie celular como de moléculas de la matriz extracelular. Los vasos primarios están delimitados por células símil-endoteliales que proliferan bajo la influencia de factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular. La constitución de los vasos sanguíneos en el embrión se produce en distintas fases que se inician con la especificación de células precursoras vasculares, los angioblastos, mediante un proceso denominado vasculogénesis que hace referencia a la generación de novo de vasos sanguíneos. Estas células precursoras se organizan para formar los tubos celulares, que se convierten en la base del plexo capilar primario, proceso dependiente de la producción de la isoforma A del factor de crecimiento endotelial vascular por las células mesenquimales circundantes y de la expresión del receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular por parte de los angioblastos. Para compensar el rápido crecimiento del embrión, el plexo capilar primario se reorganiza y expande por la generación de nuevas ramas mediante un proceso denominado angiogénesis. Las células endoteliales componentes del plexo capilar primario forman yemas vasculares endoteliales, gemación, que son la base celular de la angiogénesis. Este proceso está mediado no solo por interacciones entre el receptor 2, sino también entre el receptor 1
y el factor de crecimiento endotelial vascular. Además, un factor de ramificación, la angiopoietina 1, interacciona con su receptor TIE2 expresado por las células endoteliales en las zonas donde se van a producir las yemas vasculares. A diferencia de la vasculogénesis, la angiogénesis es un proceso que ocurre no solo durante la vida prenatal, sino también durante toda la vida adulta. Posteriormente, se produce el reclutamiento de las células mesenquimáticas circundantes para formar los elementos vasculares de la pared. En el caso de los vasos del tronco y de las extremidades, estos derivan del mesodermo local asociado al endotelio que reviste el vaso. En la cabeza y sistema de los arcos aórticos, el mesénquima derivado de la cresta neural es el principal contribuyente. En respuesta a la interacción angiopoietina 1-TIE2, las células endoteliales liberan el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que estimula la migración de las células mesenquimales hacia el endotelio vascular. Otros factores de crecimiento, como la miocardina y el factor de crecimiento transformante beta, por parte de las células endoteliales, estimula la diferenciación de las células mesenquimales en musculares lisas del vaso o pericitos. La identidad venosa o arterial de las células endoteliales se establece muy tempranamente durante el desarrollo como resultado de diferentes cascadas de señalización en las cuales se destacan los factores indicados en la figura. Los vasos arteriales son los primeros en diferenciarse desde precursores endoteliales genéricos. La diferenciación venosa se produce bajo la influencia de un factor que suprime la vía arterial. Notar que bajo la influencia de ciertos factores específicos, los vasos linfáticos se diferencian a partir de las venas. Durante la vida prenatal, las células sanguíneas se generan en varios órganos que desarrollan sus funciones hematopoyéticas en 3 etapas sucesivas parcialmente superpuestas. La etapa 1 se extiende hasta la 5ª semana del desarrollo, la etapa 2 hasta el 6º mes y la etapa 3 hasta el nacimiento y se prolonga durante la vida postnatal. Los islotes sanguíneos contienen células madre hematopoyéticas pluripotenciales, capaces de originar la mayor parte de los tipos celulares presentes en la sangre embrionaria. En el saco vitelino, la hematopoiesis comienza con la formación de progenitores eritroides primitivos, capaces de originar células eritroides primitivas, un linaje transitorio de células rojas sanguíneas. Los eritrocitos del saco vitelino son células nucleadas grandes que penetran en la corriente sanguínea en el día 22 de la gestación aproximadamente. Durante las primeras 6 semanas de la gestación, los eritrocitos circulantes derivan mayoritariamente del saco vitelino. Sin embargo, dichas células serán prontamente reemplazadas por células surgidas independientemente en otros focos hematopoyéticos. A partir del día 28, la hematopoiesis intraembrionaria comienza en agregados celulares en el mesodermo esplagnopleural asociado a la pared ventral de la aorta dorsal y luego en la región AGM, aorta, gónada, mesonefros. En el saco vitelino y en la región AGM se forman células progenitoras pluripotenciales que inicialmente se diferencian en eritrocitos primitivos. Las células progenitoras localizadas en la región AGM alcanzan por vía sanguínea otros focos hematopoyéticos formados en el hígado, en el saco vitelino y en la placenta. A su vez, las células madre hematopoyéticas formadas en la región AGM, el saco vitelino y la placenta son transportadas al hígado y lo colonizan para formar importantes focos de producción de células sanguíneas durante la vida prenatal, no solo del linaje eritroide, sino también mieloide. Durante la segunda etapa de actividad hematopoyética,
ocurre la formación de células sanguíneas en el hígado y en la pulpa roja del vaso. Sin embargo, el hígado funciona como el principal sitio hematopoyético durante esta etapa y sustituye al saco vitelino como productor de células sanguíneas, desde las 5 a 6 semanas hasta el sexto mes de la gestación. Los eritrocitos de origen hepático son bastante distintos de los originados en el saco vitelino. No contienen núcleo y expresan un tipo diferente de hemoglobina, como se verá más adelante. La tercera etapa es ejercida por la médula ósea, que produce todos los tipos celulares de la sangre. El desplazamiento de la función hematopoyética desde el hígado a la médula ósea está controlado por el cortisol, secretado por la corteza suprarrenal fetal. Esto implica la migración de células progenitoras pluripotenciales asentadas en los focos hepáticos de hematopoiesis hacia el lugar definitivo de la hematopoiesis en el adulto. En ausencia de cortisol, la hematopoiesis permanece confinada al hígado. En esta diapositiva se muestran los principales sitios de producción de células sanguíneas y se describen las principales rutas por las cuales migran las células precursoras hematopoyéticas a lo largo de la gestación. Durante el desarrollo embrionario, la eritropoiesis se produce en 3 oleadas sucesivas. La primera de ellas comienza en el saco vitelino a partir de precursores que producen eritrocitos nucleados primitivos que maduran en la circulación sanguínea. La segunda oleada también comienza en focos localizados en el saco vitelino, pero a diferencia de la anterior, produce la primera generación de eritrocitos fetales definitivos a partir de precursores que migran y colonizan el hígado. La tercera oleada eritropoyética surge a partir de precursores que entran en el hígado a partir de la región AGM y de la placenta. Algunas de estas células progenitoras eritroides definitivas se diferencian en eritrocitos fetales definitivos que salen desde el hígado al torrente sanguíneo. Otras células progenitoras migran desde el hígado a la médula ósea, donde producirán eritrocitos de tipo adulto en el período fetal tardío. Como se muestra en el gráfico inferior, los eritrocitos derivados de los distintos focos eritropoyéticos se diferencian, entre otras cosas, por el tipo de cadenas de globina que expresan y, por lo tanto, por el tipo de hemoglobina que sintetizan. Cabe destacar que la eritropoyetina, una glicoproteína que estimula la síntesis del ARN mensajero de la globina, se produce por primera vez en el hígado fetal. Avanzado el desarrollo, la síntesis de eritropoyetina se produce en el riñón, donde permanece hasta la vida adulta. A lo largo de la gestación se expresan preferencialmente determinadas isoformas de la globina. Durante la hematopoiesis temprana en el saco vitelino se producen moléculas de hemoglobina embrionaria denominadas Gower-1, Gower-2 y Portland. Como se observa en la tabla, estas moléculas se diferencian por las isoformas de las cadenas de globina que las componen. Alrededor de la semana 12 de la gestación, en el hígado fetal se expresa la hemoglobina fetal, forma predominante durante el resto del embarazo. Esta isoforma fetal de la hemoglobina muestra una mayor afinidad por el oxígeno que la forma adulta que se expresa en la médula ósea, lo cual representa claramente una ventaja adaptativa para el feto, quien depende de las concentraciones maternas de oxígeno. Hacia la semana 30 del embarazo comienza a producirse gradualmente un cambio en la hemoglobina fetal por la de tipo adulta, siendo esta última predominante luego del nacimiento. Existe además una variante denominada hemoglobina A2
funcionalmente semejante a la hemoglobina A del adulto, aunque presente en muy baja frecuencia en el recién nacido y en el adulto. Comenzaremos ahora a desarrollar los conceptos vinculados con la ontogenia del sistema inmune. En primer lugar, se repasarán algunos aspectos generales de la inmunología básica. Comenzaremos mencionando las características principales de la respuesta inmune innata y adaptativa. Los individuos sanos se encuentran protegidos contra los microorganismos por medio de diferentes mecanismos. Algunos de estos mecanismos incluyen la inmunidad innata, también denominada natural o nativa. Las características de la inmunidad innata se limitan a la capacidad para discriminar un organismo de otro y a su naturaleza moderadamente estereotípica, siendo su funcionamiento muy parecido frente a la mayoría de los agentes infecciosos. Los elementos esenciales de la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas como la piel, los epitelios mucosos y los productos antimicrobianos producidos en la superficie epitelial, proteínas sanguíneas entre las que se incluyen miembros del sistema de complemento y otros mediadores inflamatorios y células fagocíticas, macrófagos y neutrófilos y otros leucocitos como las células NK citocidas naturales. La inmunidad innata representa la primera barrera defensiva contra los microorganismos. A diferencia de la inmunidad innata, existen mecanismos de defensa mucho más sofisticados, de mayor intensidad y capacidad defensiva, que son estimulados por la exposición a los agentes infecciosos. Dado que este tipo de inmunidad se desarrolla como una respuesta a la infección, se denomina inmunidad adaptativa. Las características principales de la inmunidad adaptativa son su extraordinariamente alta especificidad para moléculas diferentes, especialización que le permite responder de forma singular a distintos tipos de microorganismos y su capacidad para recordar y responder más rápidamente y con mayor intensidad frente a repetidas exposiciones al mismo microorganismo. Debido a esta característica, la inmunidad adaptativa se denomina también inmunidad específica. Los componentes de la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y B y sus productos, entre ellos los anticuerpos. Es importante comprender que la inmunidad innata no solo proporciona la primera defensa contra los microorganismos, sino que también desempeña funciones importantes en la inducción de la respuesta inmunitaria específica. Más recientemente, algunas investigaciones han desafiado este paradigma generalmente aceptado, acuñando el concepto de inmunidad innata entrenada, el cual hace referencia a una respuesta inmune innata incrementada frente a infecciones con el mismo tipo de microorganismo, lo cual sugiere la existencia de una memoria inmune innata de corta duración. La respuesta inmune celular, mediada por los linfocitos T, es efectiva contra hongos, parásitos, virus intracelulares y células tumorales, mientras que la respuesta inmune humoral, mediada por linfocitos B, es efectiva contra bacterias y partículas extracelulares. Los linfocitos se desarrollan a partir de células madre hematopoiéticas pluripotenciales que dan lugar a todas las células sanguíneas, incluso los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Estas células madre están localizadas en los focos hematopoyéticos, hígado fetal o médula ósea. Las células T se desarrollan en el timo a partir de células T precursoras procedentes de los tejidos hematopoyéticos por vía sanguínea. En cambio, las células B se desarrollan en los propios tejidos hematopoyéticos. El timo y los tejidos hematopoyéticos
se conocen como órganos linfoides centrales o primarios, debido a que son centros donde se desarrollan los linfocitos a partir de células precursoras. La mayoría de los linfocitos mueren luego de haberse generado en un órgano linfoide primario. Sin embargo, otros maduran, adquieren competencia funcional y migran vía sanguínea hacia los órganos linfáticos secundarios o periféricos, ganglios linfáticos, vaso y nódulos linfáticos asociados al epitelio del tracto gastrointestinal, respiratorio y piel. En los órganos linfáticos secundarios es donde las células T y B reaccionan con los antígenos. A partir de la semana 9 a 10 del desarrollo, comienza la migración de las células T precursoras al timo. El grueso de la migración de los linfocitos desde el timo se produce desde las primeras etapas del desarrollo, comenzando aproximadamente alrededor de la semana 12 de la gestación. Por el contrario, la médula ósea continúa generando grandes cantidades de nuevas células B durante toda la vida. Los linfocitos T reconocen antígenos presentados en el contexto de moléculas marcadoras de identidad, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias. Los linfocitos TCD8 positivos, citotóxicos o citolíticos, y los linfocitos T CD4 positivos, colaboradores, reconocen distintas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las células T citotóxicas reconocen antígenos en asociación con las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 en la superficie de cualquier célula del huésped, mientras que las células T colaboradoras reconocen a los antígenos en asociación con las proteínas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de una célula presentadora de antígenos, macrófagos, linfocitos B o células dendríticas, células presentadoras de antígenos profesionales. Un antígeno unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se sintetiza en la célula diana, mientras que el antígeno unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 se ha captado por endocitosis y se ha procesado antes de ser presentado en la superficie celular por la célula presentadora de antígenos. El receptor de la célula T es un heterodímero compuesto, en la mayoría de los casos, por una cadena polipeptídica alfa y beta y en la minoría de los casos por una cadena polipeptídica gamma y delta, asociado a moléculas accesorias, el complejo CD3 y las moléculas correceptoras CD4 y CD8. Los receptores gamma-delta son los primeros receptores que se expresan en una pequeña subpoblación de linfocitos en desarrollo, seguido a continuación de la expresión más abundante de los receptores alfa y delta en una línea diferente de células T en desarrollo. Los genes codificantes de las cadenas del receptor T contienen segmentos génicos B, D, J y C que se recombinan durante el desarrollo de las células T en el timo. La recombinación de los segmentos génicos B, D, J permiten la generación de diversidad en el receptor de la célula T. El número total de especificidades de los linfocitos T para diferentes antígenos se denomina repertorio de las células T. El repertorio de los linfocitos maduros de un individuo tiene dos características centrales. Uno, el reconocimiento del antígeno por las células T queda restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Esto significa que los linfocitos T solo reconocen fragmentos antigénicos en asociación a las moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. Y segundo, que el repertorio de las células T maduras es en gran medida tolerante a lo propio, es decir, los linfocitos T maduros
no responden a los antígenos propios que se encuentran durante su proceso de maduración tímica en asociación a las moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. El fracaso en el mantenimiento de la tolerancia produce enfermedades autoinmunitarias. Más del 95% de las células que se producen mueren antes de ser capaces de madurar en el timo y migrar hacia los órganos linfáticos secundarios. Este excedente es debido sobre todo a los estrictos procesos de selección que actúan durante el desarrollo de las células T, asegurando que solo sobrevivan aquellas células que tengan receptores potencialmente funcionales. La maduración tímica de la célula T consta de tres procesos estrechamente relacionados. Primero, el reordenamiento exitoso de diferentes segmentos génicos y expresión de los genes de las cadenas del receptor de células T, la proliferación de células inmaduras en segundo lugar y la selección positiva y negativa del repertorio maduro en tercer lugar. El proceso de selección positiva es aquel por el cual el repertorio de células T queda restringido por el complejo mayor de histocompatibilidad propio. El proceso de selección negativa elimina células potencialmente autorreactivas, garantizando tolerancia a los antígenos propios. Todos los linfocitos T surgen de la médula ósea a partir de una célula madre comprometida para formar la estirpe de células T. Los estadios identificables durante el proceso de maduración en los órganos linfáticos centrales son pro-T, pre-T y linfocitos inmaduros. También pueden denominarse timocitos en esta etapa. Linfocitos maduros funcionalmente competentes que expresan exitosamente el receptor de la célula T, acontecimiento que ocurre desde el estadio pre-T, y pasaron por los procesos de selección positiva y negativa, migran a los tejidos linfoides periféricos donde residen como células capaces de responder a antígenos extraños. Antes de que pueda iniciarse la selección, los receptores de células T deben expresarse en los timocitos en desarrollo. La selección positiva es un proceso que hace posible la supervivencia de los timocitos cuyos receptores se unen con baja afinidad o avidez a los complejos formados por las moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad y péptidos propios o extraños, mientras que mueren todos aquellos que no son capaces de unirse al complejo mayor de histocompatibilidad propio. Estas células serían incapaces de reconocer antígenos en la periferia, ya que las células del organismo expresan solo moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad. La selección positiva rescata de la apoptosis células T restringidas por el complejo mayor de histocompatibilidad propio, específicas para antígenos extraños, y células T restringidas por el complejo mayor de histocompatibilidad propio, específicas para antígenos propios. Durante la selección negativa, que tiene lugar en la médula tímica, los timocitos cuyos receptores se unen con alta afinidad a antígenos peptídicos propios asociados a las moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad sobre células presentadoras de antígenos tímicas son eliminados de lesión clonal o inactivados, anergia clonal. De esta manera, el repertorio maduro de células T es tolerante a los antígenos propios presentes en el timo. Simultáneamente, timocitos inmaduros que coexpresan los correceptores CD4 y CD8 se convierten en linfocitos simplex positivos CD4 o CD8 positivos. De gran importancia en este proceso, las células epiteliales expresan dos factores de transcripción,
FOXN1, esencial para la diferenciación de los timocitos, y aire, que estimula la expresión de proteínas específicas de tejido en las células epiteliales medulares tímicas. Esto permite la eliminación de los timocitos autorreactivos en la médula tímica. Una mutación del gen aire determina la poliendocrinopatía candidiasis distrofia ectodérmica autoinmunitaria, APCED, ya que los timocitos autorreactivos no se eliminan y van a la circulación sanguínea. Las células B que expresan inmunoglobulinas de membrana reconocen específicamente a los antígenos. Luego de la estimulación antigénica, estas células se diferencian hacia células B efectoras que secretan anticuerpos. Las inmunoglobulinas están formadas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Cada cadena posee una región constante y una región variable. Esta última con regiones hipervariables que configuran el sitio de reconocimiento del antígeno. La población total de especificidades de anticuerpos que un individuo puede producir se conoce como repertorio de anticuerpos y refleja todos los clones de células B capaces de sintetizar y secretar inmunoglobulinas en respuesta a un estímulo antigénico. A lo largo de su vida, cada linfocito B atraviesa una serie de estadios de maduración, cada uno de los cuales tiene un patrón característico de producción de inmunoglobulinas. Todos los linfocitos surgen de la médula ósea a partir de una célula madre que no produce inmunoglobulinas, pero que está comprometida para formar la estirpe de células B. Los primeros tipos celulares capaces de sintetizar productos génicos de inmunoglobulinas, más específicamente cadenas pesadas Mu, se denominan linfocitos pre-B y se encuentran solo en los tejidos hematopoyéticos, tales como el hígado fetal y la médula ósea. En un estadio anterior, denominado pro-B, ocurrió el reordenamiento de genes que codifican las cadenas pesadas. Dado que no expresan IgM funcional en la membrana por falta de expresión de cadenas livianas, estas células pre-B no responden al antígeno. En el siguiente estadio identificable se producen cadenas livianas kappa o lambda que forman complejos con las cadenas pesadas Mu para formar moléculas de IgM ensambladas en la membrana celular, donde actúan como receptores específicos para el antígeno. Las células B, portadoras de IgM en la membrana, se denominan linfocitos B inmaduros, porque no proliferan ni se diferencian en respuesta a los antígenos. Estos son sensibles a la inducción de tolerancia debido a que su encuentro con un antígeno propio de la médula ósea puede llevarlo a la muerte celular o a una falta de respuesta funcional, tolerancia en lugar de a su activación. Una vez que la célula B ha adquirido la capacidad para producir moléculas completas de inmunoglobulinas y por lo tanto una especificidad, las células B migran fuera de la médula ósea, entran en la circulación periférica y en los tejidos linfáticos. Las células B continúan madurando todavía sin estimulación antigénica. Las células B maduras coexpresan cadenas pesadas Mu o delta asociadas a la cadena liviana kappa o lambda original y de esta forma producen IgM e IgD de membrana, ambas con la misma especificidad antigénica. Dichas células son capaces ahora de responder al antígeno. Cuando los antígenos estimulan a las células B maduras, éstas reciben el nombre de células B activadas, con capacidad para proliferar y diferenciarse, produciendo cantidades crecientes de inmunoglobulinas en su forma secretada y cada vez menores de inmunoglobulina de membrana. Algunas células B activadas
sufren un cambio de clase de la cadena pesada, mientras que otros linfocitos pueden no secretar anticuerpos y persistir como células B de memoria que expresan inmunoglobulinas de membrana. Las células B de memoria pueden sobrevivir durante periodos prolongados de tiempo y recircular entre la sangre, linfa y tejidos periféricos. La estimulación de la célula B de memoria por antígenos da lugar a respuestas secundarias de anticuerpos. Estas células expresan generalmente moléculas de inmunoglobulina que tienen mayor afinidad por el antígeno. Se recomienda a los alumnos complementar la explicación previa con aspectos de la embriogénesis del sistema inmune expresados en las dos diapositivas subsiguientes. En resumen, la ontogenia del sistema inmune repite la filogenia. Los mecanismos de la inmunidad innata, mediados por células fagocíticas y receptores para el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, son los primeros que se desarrollan durante la gestación. Luego, se desarrollan los mecanismos de la inmunidad adaptativa celular mediada por linfocitos T y de la inmunidad adaptativa humoral mediados por linfocitos B, con producción de moléculas de inmunoglobulina de tipo M y D. En la vida postnatal se producirán respuestas de anticuerpos con producción de inmunoglobulina A, G y E. La maduración del sistema inmune comienza tempranamente en la vida fetal. Linfocitos B, mediadores de la respuesta inmune humoral, se desarrollan en el hígado fetal a partir de la semana 9 del desarrollo. Su presencia en la sangre, ganglios linfáticos y en el vaso se observa a partir de la semana 12 de la gestación. La respuesta inmune celular mediada por linfocitos T. La migración de las células T hacia el timo comienza entre las semanas 9 y 10 de la gestación y desde el timo hacia los órganos linfáticos periféricos a partir de la semana 12 a 14 del desarrollo. Se observa un escaso desarrollo de tejidos linfáticos secundarios en el feto, por supuesto debido a la falta de estímulos antigénicos. Las respuestas mediadas por monocitos son maduras al momento del nacimiento. Se recomienda a los alumnos complementar los contenidos de este seminario con la bibliografía indicada en esta diapositiva.